¿Qué tal, chicos? Qué gusto saludarlos, qué gusto que estemos aquí. Eh, Seguimos con nuestro siguiente tema, que es movimiento en una dimensión, ¿vale? Entonces empezamos. Para conocer el movimiento de un objeto es necesario hacerlo respecto a un sistema de referencia, es decir, siempre nosotros para querer estudiar el movimiento de un cuerpo, siempre vamos a querer saber respecto a qué lo vamos a querer mover. Un eje horizontal, o el eje de las X, etcétera, ¿vale? Ahora, vamos a pensar si ahora tenemos el movimiento en un plano. En un plano ya estaríamos pensando en dos dimensiones. Es decir, cuando pensamos en una dimensión, decíamos a la izquierda o a la derecha. Y eso ya es suficiente, ¿vale? Pero ahora vamos a poder pensar izquierda, derecha, arriba y abajo, en un plano. Es un movimiento cuya trayectoria se desarrolla a lo largo de una línea contenida en un plano, ¿vale? El movimiento en un plano se refiere al movimiento de un cuerpo en presencia de dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, que es los que vamos a manejar o que vamos a hablar a continuación. Primero tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Un cuerpo que recorre distancias iguales en tiempos iguales se mueve de un movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la definición. Un cuerpo que recorre distancias iguales en tiempos iguales, decimos que está en movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad es constante, su trayectoria es una línea recta y esta sería su ecuación, de la que hemos hablado antes incluso de esto, ¿verdad? Que la tienes definida más arriba. Estas serían sus gráficas, son gráficas del movimiento, ¿verdad? Estas serían las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, las tienes aquí marcadas, ¿verdad? No las puedo yo resaltar con un marcatexto, no importa, no pasa nada. Entonces, súper importante, ¿vale? Recorre distancias iguales en tiempos iguales, su velocidad es constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variable o movimiento uniformemente acelerado. Decimos que un cuerpo es cuando un cuerpo experimenta cambios de velocidad iguales en tiempos iguales. O sea, su velocidad cambia constantemente, ¿vale? Cambia su velocidad constantemente. Puede tener distintas trayectorias como la línea recta, la circunferencia, ¿verdad? O puede ser irregular, o sea, no tiene una definida y no pasa nada, ¿verdad? Seguiría siendo un movimiento uniformemente acelerado. Lo que sí que tiene que tener que es la aceleración constante y pues de este lado hablamos de una trayectoria en línea recta y una circunferencia. La diferencia entre estas dos trayectorias, cuando la trayectoria es una línea, es una circunferencia, mira aquí lo tenemos, si la aceleración si la aceleración es una circunferencia, entonces la aceleración se calcula como aceleración centrípeta, ¿verdad? O sea, si la trayectoria es una circunferencia, es aceleración centrípeta. Si la aceleración es en línea recta, ¿vale? Recta sería esta ecuación. Circunferencia sería esta ecuación. Sus gráficas, ¿cómo quedan? Distancia sobre tiempo y tenemos una curva. Velocidad contra tiempo. Y aquí, fíjate, estamos pensando que la velocidad aumenta. Si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Y en la tercera gráfica tenemos que la aceleración es constante. Pues sí, porque nuestro movimiento uniformemente acelerado pensábamos que ¿qué? Pensábamos que la aceleración es constante. Va. Déjame, te enseño ahora una simulación de las que hemos platicado, ¿verdad? De las que ya hemos platicado. Te la voy a mostrar. Y aquí tendríamos nuestra simulación. Fíjate lo que tenemos. A una altura de 10 metros podemos variar la altura. Vamos a decir que es una altura de 0, ¿verdad? Voy a borrar la que yo te había marcado ya. Y voy a escoger un ángulo de 45 grados. Aquí su velocidad va a tener un ángulo de 45 grados. Va a ser una línea recta, así como el cañón. Un vector a 45 grados y lo lanzamos. Fíjate bien lo que está ocurriendo con los vectores. Lo voy a volver a lanzar. El amarillo, ¿qué cosa sería? El vector amarillo sería su aceleración. Y fíjate bien, el amarillo está cambiando su aceleración o se mantiene constante. Su aceleración se mantiene constante. ¿Qué aceleración sería? La aceleración de la gravedad, ¿vale? Que está apuntando hacia abajo. Fíjate ahora que la de color verde cambia su magnitud. No cambia su magnitud. ¿Qué es lo único que está cambiando? Su dirección. Esa sería la velocidad. Fíjate que la velocidad en todo momento vale lo mismo, pero apunta a distintos lugares. Y tenemos otros vectores más. ¿Cuáles? Nota este que está en el eje de las X. En el eje de las X, ¿ya lo viste?
el vector que está sobre el eje de las X cambia de tamaño, aumenta o disminuye. El vector que está sobre el eje de los X no cambia, ¿vale? No cambia. El vector que está sobre el eje de las X no cambia. ¿Por qué? Porque en el eje, sobre el eje de las X estamos pensando que hay un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que ahí, en el eje de las X, su velocidad es constante. Súper importante. Sobre el eje de las X, su velocidad es constante. ¿Lo ves? Sobre el eje de las X, su velocidad es constante. Pero, sobre el eje de las Y, ¿qué pasa? Lanzo el cuerpo hacia arriba y luego su componente Y se hace cero. Es decir, mientras el cuerpo está subiendo, ¿lo ves? Mientras el cuerpo sube, hasta aquí. Mientras sube, su velocidad disminuye, pero cuando va bajando, su velocidad aumenta. ¿En qué movimiento? ¿En qué movimiento dijimos que la velocidad cambia? En el movimiento uniformemente acelerado. O sea, para pensar en el eje de las Y, movimiento uniformemente acelerado. Para pensar en el eje de las X, sería, ¿qué? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí lo ves? ¿Vale? Entonces aquí yo puedo cambiar la velocidad, los ángulos, ¿vale? Y esto sería un ejemplo de movimiento en dos dimensiones, ¿vale? Este sería mi ejemplo en dos dimensiones. Por favor, aquí quiero que de tarea que juegues con esta misma simulación, te voy a dejar el link y que le atines a este blanco, ¿vale? Quiero que le atines a este blanco, ¿no? Que lo pongas en una posición de 50, puede ser, ¿vale? 50 en este caso. Y que aquí lo muevas, los ángulos, la velocidad, y que atines al lugar en el que se encuentra. Eso te lo dejo de tarea. Y por ahora sería todo, ¿vale, chicos? Que estén muy bien, cuídense y estamos en contacto.